La laicidad del Estado. Trabajo dirigido a funcionarios estatales confesionales y no confesionales, también a estudiantes de áreas humanas en general. A través del tiempo las sociedades humanas han tenido diferentes organizaciones jurídico-políticas para su administración. Entre ellas se destacan la monarquía, el imperio y en los últimos siglos el Estado. En materia religiosa el Estado puede ser confesional, cuando tiene una religión oficial como los estados de Israel, Inglaterra, Grecia, el Vaticano, Mónaco, Afganistán, Pakistán, España, entre otros. Y también puede ser laico, en el que se permite libremente cualquier creencia religiosa sin oficializar la estructura jurídica con lo religioso. Adicionalmente se ha tendido por desprender de la laicidad los denominados estados seculares. En la historia de lo que hoy se conoce por Occidente ha predominado en el tiempo y el espacio el cristianismo como religión propia del Imperio Romano, a partir del 4 y, las subsiguientes divisiones políticas y territoriales. Una de las consecuencias principales de un Estado confesional es que la administración estatal se ve fuertemente determinada a actuar, reprender y pensar en armonía a la doctrina de la religión que oficializó. Entre las religiones principales en el mundo se encuentran el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, como creencias monoteístas. Cabe resaltar que entre los documentos que estas religiones toman como divinamente inspirados, el cristianismo es la única religión que no establece ni directa ni expresamente una coalición necesaria entre lo laico y lo religioso, en otras palabras, el judaísmo y el islamismo desde su doctrina fundamental, a diferencia del cristianismo, establecen organizaciones jurídico-administrativas propias. Entre muchos ejemplos que podría citarse, se menciona en la antiquísima monarquía hebrea para la época de David y sus primeros descendientes. Allí el gobierno personal tanto como los destinos de la nación, encabezada por el rey, eran diseñados según una voluntad divina y sus legítimos mediadores. También la época del gobierno de los jueces y cuando el Sanedrín, bajo invasiones helénicas o romanas, era el encargado de dirigir internamente la nación tras ciertas alianzas. Asimismo se da el caso de los califatos para los musulmanes, en los que el Corán juega un papel primordial a la hora de legislar, ejecutar y juzgar jurídicamente hablando. Sin embargo, a pesar de no tener una expresa orden de mezclar lo religioso con lo temporal, el cristianismo se fundió con lo estatal. Esto conllevó a problemas históricos de relieve tales como la utilización de ministros cristianos en asuntos jurídicos, la influencia de la Iglesia en la elección de funcionarios de los reinos o los estados, la casi exclusiva apropiación de la educación escolar. Entre las consecuencias negativas de esta unión se destaca en gran medida la denominada Inquisición, la cual a pesar de ser inmensamente menos grave en lo que históricamente hay evidencia de lo que el mito popular plantea, no deja por eso de ser preocupante. La Inquisición es un asunto complejo, pues no es tanto una institución, sino una modalidad de investigación y juzgamiento aún hoy vigente en los derechos estatales. Es también una época y unos tribunales, por supuesto. En esta alianza entre las coronas y la Iglesia, tres reinos determinaron introducir a su derecho penal algunos actos que eran vistos como pecados graves contra la unidad de la religión, en consecuencia, también para el reino. Por injerencias como las anteriormente mencionadas, la vida política pública se ha visto seriamente afectada en cuanto su direccionamiento y desarrollo no son del todo libres. Con ocasión del Concilio Vaticano II y el magisterio social anterior y posterior, la Iglesia comprendió la urgente necesidad de hacer una separación entre lo religioso y lo temporal, así, por ejemplo, hay llamados de atención al respecto, es sana y legítima la laicidad del Estado por lo que las realidades temporales deben regirse por sus propias normas. También en otro momento se dijo acerca de la legítima autonomía de las realidades terrenas en donde las cosas creadas y las sociedades mismas gozan de leyes y valores propios que el hombre ha de descubrir, aplicar y ordenar paulatinamente. En consecuencia, puede pensarse que a la Iglesia no compete indicar cuál ordenamiento político y social se debe preferir, sino que es el pueblo quien debe decidir libremente los modos mejores y más adecuados de organizar la vida política. Toda intervención directa de la Iglesia en este campo sería una injerencia indebida. De otra parte debe diferenciarse la laicidad sana del laicismo, el cual excluye y ve como indebida cualquier interacción de una religión con la vida pública de su nación o el Estado mismo. Se presenta entonces casi un rechazo absoluto de lo religioso en estados en los que paralelamente se tutelan las libertades de pensamiento y expresión, en estados en los que la población constituye un elemento de la misma esencia y parte de esa población desea pensar y vivir de acuerdo a una creencia,
estados que señalan en su ordenamiento jurídico la posibilidad de hacer peticiones y pronunciamientos que, sin embargo, caen bajo la sospecha cuando provienen de una religión. Por todo lo anterior se concluyen dos situaciones: uno, los funcionarios estatales o los ministros religiosos que de manera directa pretendan influir una doctrina religiosa en la administración estatal están obrando de modo desorbitado y sobrepasando las facultades que les son propias. 2. La imposibilidad a las religiones de pronunciarse en la esfera pública, como parte activa de la sociedad y una realidad humana, resulta ser una medida transgresora de derechos y una represión injusta que anula el sentido original y sano de la laicidad estatal. Administrar una nación conlleva intrínsecamente tomar decisiones en el plano ético y moral y, en el caso colombiano concretamente, la doctrina eclesial antes de ser cristiana es humanitaria. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.